reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria, te doy honra, alabanza y adoración, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a traer este corto estudio, Dios mío, para esta pequeña congregación, para esta, Dios mío, asamblea que está aquí en este lugar, en este día de hoy. Padre eterno, Señor amado, ayúdanos, Señor, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar, vive Jesús, aleluya. Vamos a hablar un poquito, ya ustedes saben de lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando, haciendo hoy, gloria al Señor. Y estamos en ayuno. Amén. Gloria al Señor. Yo he escuchado a muchas personas. Hay gente que todo lo ven mal, ¿verdad? Y hay gente que tal vez a veces se creen más obedientes a la palabra, más santos que otros, y encuentran excusas para todo. Y he escuchado personas que dicen, la Biblia dice que el ayuno tiene que ser tú con Dios, entra a tu cámara solito, que nadie sepa que estás ayunando. Sí, claro, la Biblia lo dice. Pero por eso escogí este versículo aquí. Este versículo, este otro versículo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque mira cómo nos dice. Primero lo que está hablando es tocar trompetas. Tocar trompetas es dar aviso, ¿verdad? Gloria al Señor, se refiere a dar aviso, a llamar. Amén. Hacer un sonido grande con el propósito de reunir, vive Jesús. En aquel tiempo se había establecido trompetas para dar un mensaje a la iglesia, para congregarse. Cuando se tocaba la trompeta, todos tenían que acudir al lugar de reunión. Amén. Así que está muy alto esto, me dan saber. Vive Jesús. Entonces, dice tocar trompeta en Sion. Vamos a ponerlo así, tocar trompeta en la iglesia. Tocar trompeta en la iglesia. Para aquellos que creen que vive Jesús, el ayuno tiene que ser individual y tiene que uno meterse en su casa y que nadie sepa que está ayunando, y que eso de estar ayunando en las iglesias que es antibíblico. Lo he escuchado. Personas lo han escuchado. Y me han argumentado, vive Jesús. Pero está claro aquí, cuando está hablando, vive Jesús, el profeta, Dios le manda al profeta a decir esta palabra, hay que tocar trompeta, o sea, hay que avisar al pueblo que es necesario venir a la reunión. Tocar trompeta en Sion, perdón, proclamar es anunciar. ¿Anunciar qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay que anunciar? Dígalo duro para que podamos escuchar, que todavía hay algunos que están dormidos. Anunciar ayuno. Anunciar ayuno, eso es lo que se está diciendo. El profeta está diciendo, tocar trompeta, llamar a la que, a la iglesia, a Sion, a llamar a la iglesia, a llamarnos a nosotros, a ayuno, dice, llámalos. Ayunar, convocar asamblea. Asamblea que es la reunión. La asamblea es lo que nosotros hacemos aquí cuando nos reunimos. Estamos, ¿verdad?, aquí en la iglesia reunidos para adorar a Dios. Es una asamblea. Amén, aleluya. Vive Jesús. ¿Y eso es lo que quiere decir la iglesia? Aleluya. Santo Jesús, Él aleluya. es bueno. O sea, tenemos que reunirnos. Amén. Esto está muy alto. Tenemos que reunirnos, pero es para con diferentes propósitos. Pero en ciertas ocasiones, déjame quedarme aquí, ¿qué es esto? En ciertas ocasiones hay que llamar a congregación para que vengan ayuno. Ayuno, ¿cómo lo llamamos? Ayuno congregacional. Vive Jesús. Hay que llamar a la iglesia a ayunar, porque ¿sabe por qué es importante llamar a la iglesia al ayuno congregacional? Porque muchas veces la gente no ayuna. La gente no ayuda en su casa. Él es bueno, aleluya. Estoy muy cansado para levantarme. Me acosté muy tarde. Siempre hay una excusa para no ayunar. La gente encuentra una excusa para no ayunar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No ayunan. Por eso es importante que entonces, como iglesia, proclamemos un día para venir a ayunar.
Hay veces que se proclaman más de un día, a veces se proclaman una semana de ayuno, 2 semanas de ayuno, a veces se proclama 21 días de ayuno, a veces se programa un mes entero de ayuno. Amén. Hay que ayunar. Y como la gente se le hace difícil, por eso es que la iglesia está tan raquítica últimamente, por eso es que la iglesia está decayendo moral y espiritualmente, por eso es que la iglesia está faltando, vive Jesús, aleluya, mucho vive Jesús, porque ha decaído ciertas prácticas, ha decaído en su volcán, en la búsqueda y la relación con Dios. Santo Jesús. Si no lo mandan a ayunar, no ayunan. Y si Dios les dice, a través del predicador, tienes que coger 3 días de ayuno, no lo hacen. Dios me mandó a ayunar, pero no ayunan. Una vez, vive Jesús, estoy predicando, está predicando otro pastor, y yo estoy ahí, vive Jesús, y cuando pasaron las almas para ministrar, Dios me permitió ministrar por una alma, y Dios le dijo a ella que tenía que entrar en un ayuno. Santo Jesús. Cuando salí afuera, parece que no le gustó, porque le dije, cuando salí afuera la escucho hablándole a un pastor, pastor, yo quería que usted orara por mí, no aquel otro pastor. Rechazó el mensaje de Dios. Porque cuando Dios te manda a ayunar, es porque Él necesita hablar contigo. O Él porque Él ve que te estás decayendo, Él ve que estás bajando espiritualmente, Él ve que tal vez te viene un problema y quiere fortalecerte a través del ayuno. Sí, Señor, aleluya. Pero la gente encuentra con que el ayuno es malo. La gente encuentra que el ayuno es demasiado, es un sacrificio muy alto para pagar. Y no ayunan. Mire hoy. Usted lo ve, pasa. Si no ayunan, no vienen a los ayunos congregacionales que le está diciendo a usted que no ayunan en su casa tampoco. Y en esta iglesia estamos batallando con eso desde hace tiempo. Y si queremos victoria, nosotros tenemos que tomar la práctica de ayunar. Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? Ayunar. Sí. Entonces, llegó por ahí y estuvo 40 días, pero el enemigo, el propósito era que el enemigo iba a tratar de tentarlo. La idea de usted entrar en el ayuno es para usted, gloria al Señor, someter la carne al espíritu, para que usted tome control de usted mismo, de sus emociones, porque el hambre es una emoción, le deja saber a usted que el cuerpo necesita o quiere algo, pero si usted se deja controlar por el cuerpo, por la carne, vive Jesús, usted va a complacer la carne todo el tiempo, va a dejar de complacer a Dios. Eso es así. Los que fuman, esa gente no pueden dejar de fumar porque el vicio lo está controlando, porque la carne le está exigiendo el cigarrillo. El que bebe también. Aquellos que se van a los bailes, la carne quiere ir a gozarse mundanamente en esas cosas. Entonces, el ayuno es una manera de controlar nuestro cuerpo, de controlar nuestras emociones, someterlas al espíritu, porque el ayuno no va solo, está acompañado con oración, está acompañado con alabanza, está acompañado con adoración a Dios, está acompañado con la mente enfocada en Dios. El hermano Juan me iba a decir algo. Ok. ¿Cuál es el estudio cortito que no En Juan 2, versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Y quién lo dice? Dice Jehová. Casi nada, lo dice Jehová. Lo dice en el 12, donde dice, pues, por eso pues, si lo pueden buscar si quieren, dice Jehová, lo dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, que lo galo es una orden que el da Cristo dice, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Amén. Sí, ese versículo yo lo tenía para... Ajá.
No quiero ser cortito porque ya me invito, pero dígame. El ayuno es abstenerse Sí. de alimento, de muchas cosas de las que el cuerpo está acostumbrado a hacer. Yo he escuchado gente que dice, voy a tomar un ayuno de 1 semana, 2 semanas sin ver televisión. Eso no es ayuno. De orar y leer la palabra. Hay gente que dice, voy a tomar un mes sin tomar soda. Eso es un ayuno para ellos. Eso no es ayuno. Cuando yo estuve trabajando en Nueva York, en el lugar donde yo estaba, habían cristianos musulmanes, pero un cristiano de la iglesia bautista estaba hablando conmigo y me dijo que estaba en ayuno. Me lo dijo, ya ahí lo dañó, pero anyway, me dijo que estaba en ayuno. Pero yo lo veo que está comiendo. Yo le digo, ¿por qué tú estás comiendo? Ah, porque la pastora dice que nosotros podemos ayunar absteniéndonos de las cosas que nos gustan, pero que comamos cosas que no nos gustan. Son los ayunos. Son los ayunos. Y yo me voy a atrever a decir algo más. Por ahí se ha metido ahora el ayuno de Daniel, Ay, santo Dios. que hay que comer más que legumbre. Ayuno, como dijo la hermana Elizabeth, es abstenerse de alimento. Punto. De todo tipo de alimentos sólidos. De alimento y de todo. Y en ocasiones de agua también. Sí. En ocasiones. Sí. Sí. Pero eso que dice por el ayuno de Daniel, que comer legumbre, no, Estás rompiendo el ayuno, estás comiendo. estás comiendo. Pero que ese es el modernismo que se metió en las El iglesias. ayuno es abstención de alimentos. Esa abstención. El ayuno es abstenerse. ¿Pero para qué? Para someter la carne, para someter los deseos, lo que te pide, los cravings, como dice el americano, los antojos, los deseos de la carne. ¿Cómo vas a soportar la tentación si no puedes soportar un momentito sin comer? Tengo hambre, hay gente que se desespera, le da hambre y usted le ve que estoy no quiere ni hablar con usted, tiene que correr rápido. Yo lo vi. Buscar algo para comer. Le da ansiedad. Le da malestar, Se enojo. enferma. Sí. Se enferma, el cuerpo se enferma. El que come mucho, el cuerpo se enferma. Hay que abstenerse de alimentos. Pero como dijimos, Los médicos lo dicen. la carne y el espíritu No ligan. se oponen, pelean. Amén. Entonces, esa es una batalla que hay que entrar para poder santificarnos y para poder consagrarnos. Una palabra muy importante que voy a tratar de traer un estudio sobre esto es la palabra consagración. Es importante que la iglesia entienda lo que es consagración y lo que es santificación. Tenemos que entender, tenemos que entrar por ahí, porque si con esas dos cosas se nos va a hacer difícil. Te amo, Jesús. Se nos va a hacer difícil. Santo Jesús, aleluya. Entonces, hay gente que dice, yo voy a hacer esto y esto es el ayuno. No, abstenencia absoluta de alimentos. Completo, total. Ahora, yo puedo entender, hay gente que pueden, es la primera vez que ayunan o quieren comenzar a hacerlo, como en la iglesia donde yo estaba, pero a los niños le hacían un ayuno hasta mediodía. Sí. Pero para que vayan entendiendo, vayan comprendiendo y vayan adentrándose ahí. ¿Ven? Entonces, ustedes, el ayuno de 6 a 6, el ayuno de 24 horas, el ayuno de 48, hay ayunos de 1 semana, 2 semanas. Usted sabe lo que Dios, porque tampoco usted va a ayunar 40 días porque usted quiere. O como alguien por ahí, voy a ayunar más de Jesucristo, más que Jesucristo. No, usted, si es guiado por Dios, usted haga lo que Dios dijo, porque Dios lo va a fortalecer. Jesucristo fue 40 días, pero Dios lo estaba fortaleciendo. Él era Dios, pero estaba en un cuerpo humano. Amén. Y estaba padeciendo en un cuerpo humano. La plenitud de la divinidad estaba en él, pero estaba encerrado en un cartucho de carne, con sus emociones y sus pasiones. Elías era un hombre de Dios, dice la palabra, pero estaba sujeto ¿a qué? A pasiones. A pasiones. Porque es así. Entonces Jesús no estaba excepto.
pero Él las venció. Amén. Él no pecó para enseñarnos a nosotros que nosotros podemos hacer. Amén. ¿Entienden? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sometiéndola. Sometiendo la carne al espíritu. ¿Y cómo lo vamos a someter? Hay que someterla, porque si llega el momento, si él, como dije anteriormente, te da un chipito de hambre, ya tú vas a correr a comer y vas a dejarlo de Dios para un lado. Entonces cuando llegue la tentación, vas a ser como la mosca. Porque la mosca, ¿qué va? Directito. A la comida. Y se queda pegada. Tú le pones la pega ahí, se quedó pegada. ¡Pam! ¿Ven? O si no va directito a lo que, no voy a decirle el nombre, a lo que apesta. Y va a ir, ¡pum! ¿Ven? ¿Verdad? Sí, Señor. Así son la gente que no pueden someter la carne al espíritu. Entonces, si no puedes someterla, no puedes entrenarte. El soldado cuando usted va que se mete en firma para el ejército, ¿qué es lo primero que hace? Te mandan enseguida a pelear, o te mandan enseguida, te dan un uniforme y te dan un carnet y te dice vamos a trabajar ahí. No, te meten a un entrenamiento riguroso. Tú tienes que, y lo primero que te hacen, además, tan pronto te bajas de aquella guagua, comienzan a gritarte, y aquí mando yo, tú me perteneces a mí. Ya tú no tienes voluntad. Y te rompen en el entrenamiento básico, y te rompen, tienen que romper tu personalidad, tienen que romper tu orgullo, tu humanidad, tienen que romperte. ¿Y cómo vamos a romper la carne, la dependencia de la carne, si no la metemos en un entrenamiento riguroso, en el ayuno, en la oración? Oh, pero la gente dice, ay, que me duele la rodilla. Póngase una almohada, un cojín de póngase. O si no, pues siéntese. Pero lo mejor es ahí. Pero también si tiene que sentarse, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Tenemos que hacer el esfuerzo. Es que me duele un poquito. Mire, espere. Hay otras cosas que nos duelen y las hacemos, seguimos, aunque nos duelan. ¿Verdad? Pero entonces, hay que meter un entrenamiento. La carne al espíritu. Amén. No es fácil. No se puede. Pero todo, como dije anteriormente, un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito después, ¿verdad? Poco a poco. Es como, vive Jesús. Esto lo aprendí yo después que me casé con mi esposa. Porque en la iglesia donde yo estaba nunca me lo enseñaron. ¿Qué aprendí? Que hay que orar aunque sea una hora. Lo aprendí con mi esposa. Porque yo, en la iglesia que yo estaba, me enseñaban, tú oras, ¿verdad? Pero no decían, tienes que hacer el esfuerzo. Tú oraste 5 minutos, te sentaste. Pero mi esposa dijo, Jesús le dijo a los discípulos, ni una hora. Amén. O sea, mínimo una hora. Ni una hora. Ni una hora. Sí, pero se me hace difícil, una hora, me duele la rodilla. Pues entonces, pues, trata 10 minutos. Te sentaste, pero sigo orando. Mañana, trata 11 minutos. Te sentaste, sigo orando. Mañana a los 12 minutos todavía te duele. Espera, dale 15, que te duele un poquito más. Amén, aleluya. Y la rodilla se acostumbra. Ok. Ahí me levantó la mano y mi esposa la levantó. Espérate, es que me levantó la mano. Okay. Yo creo que cuando uno entra en el ayuno, uno entra en una batalla, en oración. Porque ahí el enemigo sabe que no puede ganar la batalla cuando uno está con el Señor. Pero si uno, porque cuando uno se empieza a arrodillar, el enemigo le pone tantas cosas en la mente. Se va la mente en otro lado, menos la oración. Pero eso es una batalla en el aire, con los mismos demonios que tú tienes que estar ahí batallando. Y si tú ves que el enemigo va con el control de tu mente, empieza a adorar, a alabar, a orar en voz alta. Así no le da cabida al enemigo que ponga cosas en tu mente. Y adora a Dios hasta que tú te metas en un espiritual. Cuando tú metes en el espiritual, ya estás elevada en la presencia de Dios. Pero hay una batalla. Yo creo que 5 ni 10 minutos tú no
no libre una batalla de rodillas, es más, ni 20 minutos, porque están los aires contaminados de demonio y malicia. Alabado Dios, te tiene que conectarte, por eso ni una hora, porque Dios sabe, en una hora puede orar, porque Dios sabe que en los aires hay malicia, hay demonio que va a impedir que tu mente se conecte con Dios y que entrar en reprensión también. Tenemos muchos enemigos. Primero es la carne, También. los pensamientos, porque el pensamiento se va con el problema, ¿verdad? Y queremos hablarle a Dios, pero es el problema. Pero es como dice mi esposa, es como cuando usted coge el carro, Santo, aleluya. usted lo calienta. ¿Sabe por qué usted tiene que calentar el carro? La gente coge el carro y sale corriendo, especialmente cuando es frío. Yo he visto gente que prende el carro y sigue caminando. ¿Sabe por qué tiene que prender y calentar el carro? Porque ese aceite tiene que llegar a su temperatura. Vive Jesús, gloria al Señor, pero no solamente eso. Hay instrumentos en el carro, los sensores, que trabajan mejor a cierta temperatura. Y por eso después se le pega un fallo al carro. Y después tengo este problemita. Es porque no dejaron. Yo estudié un chipirito mecánica. No me gradué porque me la dejé por bobería, pero aprendí lo suficiente, ¿verdad? Y brego con mi carrito. Pero una de las cosas que nos enseñaron es esa. Tiene que tener la temperatura correcta para que el carro funcione bien. Y además, cuando usted lo prende, ese aceite no sube rapidito. Y ahí está, raspando las paredes, los pistones y todas esas cosas están ahí sin ser lubricados correctamente. Así es lo espiritual. Entra en alabanza, entra en adoración, comienza a alabar a Dios, comienza a adorar a Dios, comienza a alabarlo y glorificar a Dios, ahí poco a poco. Y después entonces entra a la conversación con Dios. Qué lindo es, papá. Pero tiene que ejercitar eso. ¿Ven? Es como el que hace ejercicio. Primero tiene que hacer calistenia, no vas de momento a levantar pesa, tiene que entrar en calistenia. Fue que me acordé de lo del ayuno, de lo que hablamos ahorita. Pues usted sabe quién fue el hermano Gigi Ávila. Sí. Que Gigi Ávila fue, para mí, yo le digo una cosa, para mí Gigi Ávila ahora mismo tiene que estar en el cielo con el Señor, porque tantas almas que él ganó y un hombre tan estricto, era tan estricto que le prometió al Señor que le iba a ayudar 40 días. Y el Señor lo ayudó en los 40 días, él estuvo perfectamente, pero dijo, Señor, pues como me siento tan bien, te voy a ayudar otro día más, pero ya ese día no fue el que le prometió al Señor. Y dice él que por poco se muere. Sí. Dice él, y mismo día le dijo, mire, yo pues como me muero, pues yo le prometí 40 días y dije, no, pues él te lo voy a ayudar por mí mismo, para dártelo a ti. No. Si usted le prometió algo al Señor, en lo que usted le prometió, no sé cómo inventar. No, eso es así. Y sí. Bueno, yo bendiga, hermano, allí ya, pero vamos a seguir con el ayuno, gloria al Señor, aleluya. Bueno, Dios está con el Señor, amén. Fue bendecido por Dios, gloria a Jesús, y él fue bendición para muchas almas que vinieron al camino del Señor. Amén. Fue un instrumento de parte de Dios, amén, gloria al Señor. Y bueno, guardar esos recuerdos de un testimonio que nosotros debemos emular. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que se podía decir, como Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Pero, adelante. Amén. Cerramos ahí. Vamos a hablar acerca del tema, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lo que estamos hablando para no salirnos y no hacerlo muy largo. Amén. Vive Jesús sobre estas cositas. Gloria al Señor. Es que hay tanto que hablar para el ayuno, hay tanto de qué hablar. Y si nos dejamos aquí, nos damos el culto. Y yo lo que quería era un corto, poquito, ¿verdad? Ayer cuando me estaba preparando para el estudio, me decía mi esposa, pero tú sabes, tú no necesitas hacer un posqueo ni nada, tú sabes, tú puedes llevar. Y yo le dije, no es que yo sé, porque los hermanos también saben, pero que yo quiero traer otra perspectiva. Porque siempre hablamos de lo mismo en todo lugar, pero yo quiero traer de otro punto de vista, otra perspectiva. Eso es lo que yo quiero, que veamos que hay mucho enfoque diferente para el ayuno. Santo. Para todo, para la fe, para toda la que Dios enseña a nosotros. Hay diferentes perspectivas. Santo
Si cogemos cuando Jesucristo va para la boda allá en Canaán, cuando va para la boda y cuando se pone a enseñar eso, todo el mundo habla, se puede beber o no se puede beber. Y Dios me enseñó otra cosa. Una vez que me pusieron a dar el estudio y yo dije, Señor, yo no quiero hablar de lo mismo. Y Dios me abrió los ojos, enseñé otra cosa que Dios me dio. Amén. Y lo primero que estamos hablando aquí es que el ayuno congregacional es bíblico y hay que hacerlo. Amén. Amén, vive Dios, aleluya. Hay que hacerlo, es lo primero. Mucha gente por ahí no. En tu cuarto no. Hay que como pueblo unirse y hay que congregarse para ayunar porque hay que apoyarnos. Amén. Vive Jesús. Y como traje un bosquejito aquí que yo hice para hablar una perspectiva diferente a la que siempre se habla, amén, voy a ir entonces al encabezado de las cosas que yo apunté. Por ejemplo, ¿es el ayuno necesario hoy en día? Seguro que sí. Siempre. ¿Y cómo es que mucha gente no ayuna? Lamentablemente, pastor. ¿Cómo es que muchas iglesias pasan meses, pasan años y no ayunan? Sí. Porque, pastor, mi esposa es testigo, mi esposa está aquí, y evidencia está aquí. Yo a veces me dice, papi, ¿tú vas a desayunar? No, mami, el domingo yo voy a ayunar. Voy a estar ahí. Y lo hago muchas veces, porque yo sé que hay que ayunar. No es porque necesito, a veces, está bien, a veces la gente ayuna, y Señor, te voy a mandar, voy a ayunar por esto, pero yo no ayuno, yo lo hago por eso. Yo lo hago porque yo sé que hay que ayunar. Y Sí. mi esposa lo sabe. Amén. Hay que ayunar para mantenernos espiritualmente, para mantenernos en forma. Hay que ayunar. Es nuestro ejercicio. La gente sale por ahí, a veces, mire, yo cuando yo me iba, que yo trabajaba en Orlando, y yo salía de aquí a las 4:30 de la mañana, yo veía gente corriendo. Hay gente que se levanta a las 5 a correr, a las 6, por allá donde yo trabajaba. Yo llegaba al trabajo y yo veía gente que trabajaba allí, a esa hora de la mañana, corriendo, Haciendo ejercicio. haciendo ejercicio. Sí. ¿Para mantener qué? Para mantenerse El cuerpo en forma, tal vez por vanidad, para no engordar, tal vez por salud, tal vez por qué sé yo, por la razón que lo haga, para no envejecer. Eso. Pero el mejor ejercicio espiritual es el ayuno, la oración, la lectura de la palabra. Amén. Amén. La congregación, hay que congregarse también, es parte de eso. Hay que estar en la casa de Dios. Amén. Entonces, el ayuno no es un método científico para ayudarnos a rebajar o controlar alguna enfermedad. El ayuno no es un método de manipulación para hacer que Dios haga lo que nosotros queramos. No. Entonces, ¿es necesario el ayuno hoy en día? Sí, es necesario. Mire, vamos, y voy a buscar en Mateo capítulo 9, versículo 14, dice así. Entonces vinieron a él, ¿a quién? Los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Capítulo 9 de Mateo, versículo 14. Siempre va a encontrar gente que todo lo que usted haga lo va a criticar. Especialmente aquellos que se creen más espirituales. Sí, eso llama su belleza para... Y piensan que ellos son más perfectos que usted. Mira esto. ¿Por qué quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban hablando aquí? No eran los fariseos, eran discípulos de Juan. Los discípulos, ¿por qué nosotros ayunamos mucho? Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En esta le estoy diciendo, yo no les obligo a ellos a ayunar. Y yo dejo que ellos hagan y hagan, porque yo estoy con ellos, tienen que estar conmigo y están participando conmigo en el gozo, ¿verdad? Estamos juntos. Y yo les estoy enseñando, déjalos ahora. Que el entrenamiento viene después, y dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces
ayunarán. O sea, cuando Cristo se fue, entonces el mandato y el mandamiento es para ti y para mí que tenemos que ayunar. Exacto. No es que es una elección. No es que si me da la gana voy a ir a ayunar. El pastor no me tiene que decir que yo tengo que ayunar. El predicador no me tiene que mandar a ayunar. El que me está ministrando no tiene que mandarme a ayunar. No te está mandando. Es que el mismo Jesucristo dijo, ya está puesto ahí, tenemos que ayunar. Es una necesidad y es una ordenanza. Hay que ayunar. Tenemos que ayunar. Aquí tenía yo a alguien, voy a mencionar, que me enseñó muchas creencias de que tenía que llamado para pastor y que se yo, evangelista de medio mundo, ministerio, pero nunca venía a los ayunos. Nunca ayunaba. Entonces, yo no puedo tener un ministerio si yo no ayuno. Yo no tengo ministerio si no me someto a la autoridad. Si en la iglesia hay ayuno congregacional y hay un llamado, tocaron trompeta, como dice Joel 2.15, tocaron trompeta, hay que ir. Mira cómo dice Joel 2.15, mira, el 16, mira cómo dice. Reunir al pueblo. No dijo reunir a unos cuantos nada más. Santificar la reunión, hay que santificar esto. Por eso cuando usted va a ayunar, usted tiene que presentarse a Dios el día anterior, antes de acostarse. Usted presenta ese ayuno a Dios, usted se lo presenta antes de acostarse. No es decir, bueno, me voy a acostar a las 12 de la noche, pero déjame antes de acostarme tomar un chocolate, comer una galletita con queso. No. Antes de acostarse, usted por lo menos ya tiene que ver como una hora antes de haber dejado de comer. Después de las 12 no puede comer nada. Anyway. ¿Y qué le dice los médicos cuando usted va a ir a sacarse la sangre? Y le dicen, en ayuno, no puede comer nada. A las 11 de la noche tienes que parar de comer. Ajá. Ve. A las 11. ¿Y para Dios? Amén. Entonces, mira cómo dice. Dice, juntar a quienes, a los ancianos. ¿Qué más dice? Congregar a quién? A los niños. Y a los que maman. Hay gente que dice, yo voy a ayunar, pero los nenes los dejo durmiendo en casa. Enseña, instruye a niños en el camino, instruye al niño. Enséñale, no, lo voy a dejar en casa. Que me lo cuide la suegra, que me lo cuide mi mamá. O yo dejo a mi esposo con los nenes y vengo yo. Yo dejo a mi esposa con los nenes y vengo yo. Mira, dice, salga de su cama el novio y de su tálamo la novia. No solamente el novio, bueno, y ella deja ella, ¿sabe lo que es el tálamo? ¿Saben lo que es el tálamo? El tálamo es el lecho nupcial. Y muchas veces estaba lleno de rosas. El lecho nupcial. La cama del matrimonio. El novio se va y deja a la novia, no. Vamos los dos. Bueno, si están en la cama no puede ser novio y novia, porque eso es fornicación, tiene que ser marido y mujer. Amén. No, yo me voy y dejo a mi esposa atrás. No. O yo me voy y dejo a mi esposo atrás. No. Dice que los dos, ahí dice los dos. Amén. Porque si yo amo a mis hijos, me preocupo por su salvación. ¿Cómo yo me voy a ir a ayunar y los voy a dejar a ellos que no aprendan? Estoy haciéndole un daño espiritual a ellos. Y lo mismo hablamos acerca del matrimonio. La salvación es individual, pero si yo quiero que mi esposa se salve conmigo, yo tengo que ayudarla a ella. Amén. Yo tengo que apoyarla a ella, pero es para lo de Dios. Vamos, echa para adelante. Echa para adelante, no te quedes, porque yo cuando suene esa trompeta, yo no quiero que entonces yo suba y tú te quedes.
Me fui yo, tú te quedaste. No, vamos los dos juntitos. Vámonos los dos juntitos. Amén. Voy a leer un poquito más. Ay, que se me hace muy... Es que está muy bonito todo esto que habla aquí, Joel. Amén. Habla de los ministros. Amén. Habla de los ministros. ¿Ah? Mira, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No se entregue al oprobio. Tu heredad para que las naciones se señoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y por ahí sigue hablando. El ministro tiene que entrar también y tiene que someterse en ayuno y oración y tiene que romperse y tiene que afligirse y tiene que llorar, pero tiene que interceder por la congregación, interceder por los hermanos, por el más fuerte, por el más débil, por el más viejo y por el más nuevo. El ministro es el primero que tiene que estar de cabeza en el altar, orando, intercediendo, llorando, pidiendo a Dios perdón. Por si acaso alguien ha ofendido a Dios, porque se contamina la congregación también. Daniel, cuando intercedió por el pueblo: perdónanos. A que no hubiera tenido pecado. Hemos pecado contra ti. Vive Jesús. ¿Qué hizo Nehemías? Perdónanos. Cuando entró en ayuno, interceder por su pueblo, cuando recibió la mala noticia, y que dijo: perdónanos porque hemos pecado. El pecado de uno muchas veces se convierte en pecado de todos. ¿Por qué? Porque por uno puede dañar, vive Jesús, la comunión y la consagración de la obra. Porque alguien puede pecar y venir y pararse aquí. Alguien puede pecar y venir y pararse acá. Se contamina, se daña. Hay que interceder. Cuando usted ore, no ore solamente desde el momento que llega: Señor, dame esto, dame aquello, dame otro. Señor, que sáname. Señor, a mí. ¿Y qué pasó con los demás? Santo Señor. ¿Qué pasó con la necesidad de aquel otro hermano? ¿Qué pasó con la vida espiritual de aquel otro hermano? ¿Qué pasó con el matrimonio, la familia de aquel otro hermano? Voy a orar para mí nada más. Santo Señor, aleluya. No. El Señor nos manda que oremos los unos por los otros. Los unos por los otros. Tenemos que hacer esto para todos. Qué lindo es papá. Señor, expande el ministerio, expande el ministerio, expande el ministerio, expande el ministerio. Santo. Pero si no ora para lo que te siguen, el ministerio no va a expandirse. Porque tienes que decir: Señor, pon en ellos el deseo también de buscar de ti. Señor, ayúdalos en su debilidad. Señor, perdona sus pecados. Señor, mira, lo que sea, ora por ellos. Amén. Que Dios ponga a ellos en sentir también de ser fieles, de amar a Dios, de consagrarse a Dios. Amén. Porque el que se une, mire, yo siempre lo digo, el que se une con gente irresponsable fracasa. Y si tienes una congregación irresponsable, la iglesia se cae. Por más que tú quieras esforzarte, si los que están son irresponsables, es así. Conocí una iglesia en Conejo, se cerró. Cuando me pregunté al pastor: los hermanos. Anyway, no me gusta hablar de esto, no quiero hablar, pero lo voy a decir. Es que no diezmaba. Tuve que cerrar. Porque ¿con qué iba a pagar? Cerró. Entonces, no solamente eso, es que cuando se toca trompeta para que venga a la reunión, apoye la reunión. ¿Sabe por qué? Porque si en una iglesia lo que hay son 10 y falta la mitad de la iglesia, viene alguien por ahí de visita: estoy buscando una iglesia, gloria al Señor. Ay, si aquí lo que, como lo dicen por ahí, eso falta de respeto. Dice: aquí lo que hay son 2 o 3 gatos. Ay, papá, sí. Ten misericordia. Aquí lo que hay son yo me voy para aquí, que tiene 1000, tiene 50. ¿Entiendes? O si entran por ahí, vive Jesús, puede estar en la iglesia 23, y entonces de momento entran por ahí, pero aquí nadie alaba.
Aquí nadie glorifica a Dios. Aquí todo el mundo está dormido. La iglesia está muerta. Porque aquí yo no oigo un gloria a Dios. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y si no hay alabanza, Dios no está. La gente parece que tiene una pega. Pero cuando se paran aquí, que te da una parte, alaben, alaben, gloria a Dios, glorifican, se comen todo esto y mandan a alabar a los demás, pero cuando están allá no dicen nada. Alaba y gózate, aleluya. No abren la voz para alabar a Dios. Cierto. Dios habita en medio de la alabanza, hermano. Dios habita. En el Señor los muertos no te alaban. Por eso hay que alabarlo. Los muertos no alaban a Dios. Santo Por eso Jesús. usted no llega alabándolo duro, porque hay que alabarlo. Porque si tú estás agradecido, mire, si yo le hago un favor a usted, yo estoy seguro que cada rato usted va a decir gracias. Gracias, gracias. Bueno, qué más agradecimiento de nuestra salvación. ¿Por qué no podemos dar una alabanza a Dios? Porque me permitió levantarme hoy. Porque me permitió la llegada a la casa de Dios. Entrar por sus puertas con qué. Con acción de gracia. Alabarle y glorificar su nombre. ¿Y con qué más? Santo Jesús. ¿Qué es la Biblia? Porque la Biblia nos enseña a nosotros cómo entrar para la casa de Dios, cómo entrar por ahí, Amén. Santo Jesús. pero con la boca cerrada. Santo Jesús. Gloria a Dios. Los que están mirando el reloj a ver qué hora me voy. Santo alaba. Santo Señor, aleluya. Bendecido. Llegan tarde al culto, se van, quieren ir temprano. Dios mío, perdóname, que estamos ahí. Santo No me Señor. llamo eso. Pero estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad. Pastor, tengo que decirlo. Mire, yo por eso yo a la hermana Cruz María, desde el primer día que yo la conocí, que ella me trajo para acá, me dijo, mira, yo estoy en esta iglesia, porque en esta iglesia se alaba al Señor. En esta iglesia se adora, se alaba al Señor, y se sigue al Señor y se alaba por la palabra, es una iglesia de sana doctrina. Y yo dije, pues a esa iglesia que yo quiero ir. Amén. Gloria al Tenemos que Señor. decirle eso a las personas. Y ese sentir tiene que estar en todos nosotros, invitar gente y Amén. hablar bien de nuestra iglesia. Amén. Pero a veces nos hablan bien de otra iglesia, nos invitan para otra iglesia y no invitamos a nadie para la iglesia de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por alguien que en esta semana alguien se puso a invitarlo para una iglesia y dice, pastor, me están invitando para otra iglesia. Eso es, ¿verdad? No hay ética. Y de persona me dice, pero yo le dije que lo invito a usted también para que vayamos juntos. Aleluya. Porque si meten a las iglesias, están sacando gente de las iglesias, eso no es de Dios. Amén, amén. Eso no es de Dios. Nunca he practicado esto y la iglesia, si lo van a ver de allá de Conérico, ellos saben que siempre decía, no traigan nadie aquí que no sea de otra iglesia, menos que inviten a su iglesia el pastor. Pero tampoco dejen que lo inviten a ustedes. Si lo invitan a ustedes, díganle, invita al pastor. Santo Señor. Porque lo que se mete es para estar sacando gente de las iglesias. No van a tocar puertas, no van a buscarlas, pero tienen que las sacan de las iglesias. Santo. En vez de dar un tratado a alguien que no es cristiano, vemos que es cristiano. Mira, te invito para mi iglesia, te doy un tratado. Pues si esa alma ya conoce a Cristo, ¿para qué darle un tratado a ese? Aleluya. Ahora, si tenemos un culto especial, mira, en iglesia tenemos un culto especial, hay una campaña para que te goce, dile a tu pastor. Amén. ¿Sí? Nos fanamos del estudio. Amén. Entonces, pregunta, hay muchas cosas que hablar. ¿Es el ayuno necesario hoy día? Ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Ahora, mira lo que dice aquí. ¿Por qué ayunar si solo lo que necesitamos es fe? Dice en Romanos, capítulo 1, versículo 17, perdón. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y acá en Hebreos, ¿verdad? 10:38, también nos dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si es por fe, ¿para qué yo tengo que ayunar? Dije que quería traer otra perspectiva, por eso traje todas estas cositas. Si es por fe, si lo que dice es por fe, por medio de la fe, ¿para qué necesito ayunar? Mira, da la mano aquí y después, José, tu mano.
todo viene en el paquetito, yo digo eso. Hay que ayunar, y lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer ahorita mismo. Amén. El Señor nos dijo que tenemos que ayunar. Amén. Cuando le fuera quitado, Él Bueno. fue quitado. Y nosotros nos toca ahora ayunar. Ayunar Pues sí, y orar. hay que ayunar, hay Sí. que llorar, hay que evitar si es posible. Amén. No, pero no, lo que me falta es la fe, lo que necesito es fe. Todo viene en el paquetito. Sí, pero hay gente que son así. Le digo, hay gente que son así. Yo lo que necesito es fe. Jesús Manuel. Pastor, si no tenemos fe, tenemos que venir a ayunar para los enfermos. Ajá. Ah, ya creía que ibas a decir algo. Está bien, sí, tenemos que ayunar por los enfermos. Ajá. Por uno mismo, Ujú. por la iglesia, Ajá. por lo que está pasando en la iglesia. Ujú. Tenemos que venir a ayunar y tener fe para que los hermanos que estén en la calle, traerlos a la iglesia. Ujú. Y también tenemos que someternos a Dios y en ayuno y todo para ir a buscar las armas en la calle. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios Amén. bendiga a Charolo. Dios bendiga, ¿verdad? Hermana Elizabeth. Es cierto, pero Si no Es es cierto. imposible agradar a Dios. pastor. si fe es imposible agradar a Dios, Dice la Biblia. pues entonces lo que necesito es fe. Si la Biblia me dice que si yo tengo que tener fe para agradar a Dios, pero lo que necesito es fe, pastor. O si está en un texto bíblico, no, que mira, que cuando aquella gente fueron a echar fuera del demonio no pudieron, y él le dijo, porque estaban faltos de fe. Lo que necesito es fe, no necesito más nada. Vamos a llegar a algo ahí. Sí, pero también le dijo, ese género no sale Ahí es que voy. si es no con oración y ayuno. Ahí es que voy. No debí de dar la parte porque me robó el tiro, pero está bien. Amén. Ay, Vive Jesús. Gloria al Señor. Déjame ver dónde lo apunté por aquí. Dios mío. Santo Jesús. Pensé escribirlo, no lo escribí. Ok. Amén. Ajá, mira, dice, vamos a Mateo, yo lo voy a leer, Mateo 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible. Si tienes fe, nada será imposible, pero donde te quiera que vea que hay un pero, quiere decir que hay una condición, hay una imposibilidad que hay que vencer, hay un obstáculo. Dice, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. y oración. Si no es con, perdón, dice, si no es con oración Y ayuno. ayuno. Oración y ayuno. Ahora, ¿qué género? Estamos hablando de un muchacho endemoniado o un muchacho enfermo con una enfermedad que parece que es endemoniada. Hay comentario. Pero también estaba poseído, era un demonio. Trataron de echarlo. No pudieron. ¿De dónde vino Jesús cuando esto aconteció? Del monte. Del monte. ¿Qué era el mensaje? Sube al monte a pelear. Sube al monte a pelear. Jesús siempre estaba orando y yo estoy seguro que siempre estaba ayunando. Pero la iglesia de hoy está raquítica porque no ora y no ayuna. Sí, Señor. No sube al monte. ¿Y usted sabe quién ora y quién no ora? ¿Sabe por qué? Porque cuando entran por ahí, te lo voy a decir, no están ni 5 minutos y ya están de pie. Y ya están hablando por allá. ¿Usted sabe quién ora y no ora? Porque cuando usted le da la parte para orar, no saben orar. Y le dice, ay, yo no sé orar. Y si oran, las palabras que sé yo, como que se enredan. No tienen ninguna manera de entrar a la oración. La oración tiene que tener una manera de entrar a ella. Porque tenemos que estudiar las partes de la oración. Todavía hay gente que no sabe orar. ¿Por qué? Porque no oran. Sus cosas no oran. Y a veces yo me quedo callado
Oh Dios, Señor, ayúdale. Uno no se da cuenta quién ora y quién no ora. Santo Jesús, aleluya. Y tenemos que vivir de oración y ayuno. La fe es importante, pero necesitamos entonces entrar al combate. Necesitamos entonces adiestrar, someter la carne. Santo Jesús. Porque sin eso no hay autoridad. Y toda gente tratando de reprender, y están horas y horas. Créame que pasa porque mucho les ha pasado. Hasta los más grandes. Pasa. Porque a veces se hacen fuertes. A veces se resisten. Pero es una realidad. O sea, necesitamos fe, pero entonces necesitamos ayunar para vencer primero la potestad del enemigo, para vencer la enfermedad, para reprenderla. Pero una de las cosas que tenemos que reprender es la falta de fe. Ese género de la falta de fe no sale si no es ayuno y oración. Amén. Hay un género en nosotros que es la incredulidad, es la falta de fe. Porque no es lo mismo creer y tener fe. Porque Jesús le dijo a aquel hombre, el hombre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero tengo todavía mi incredulidad. Y ya se pasa en la iglesia. Hay gente que cree, pero no, en ellos hay incredulidad. Y ese género no va a salir si no es con ayuno y oración. Santo Jesús, aleluya. La falta de fe. La falta de fe. Pastor, y yo digo, en la Biblia, ¿quién fue el más que ayunó? Pues Jesús. Si nosotros somos imitadores de Jesús, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ayunar. Ayunar. Amén. En los pasos de Jesús. Ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. En otras palabras, Pablo debe decir, ustedes tienen que ser imitadores de Cristo. Me imagino que Pablo sería un tremendo ayunador. Es que hay que entender. Si usted compra algo y lo tiene que ensamblar,